En relación a la clase anterior que usted dijo que la iba a grabar nuevamente, Yo les pido la disculpas posibilidad. por lo mismo. Tengo problemas de atraso, no, nos vimos muy seguido dentro de una semana. También estamos complicados en otros aspectos de ahí de la universidad, cambiando todos los programas, todas las planificaciones con otros formatos. Así que la verdad es que no les pude grabar la clase, pero lo tengo pendiente. Esta va a quedar bien grabada porque espero el sistema de internet ahora sí funcione bien y no colapse como la clase anterior. Y ya nos vamos a ver después más seguido, cada 2 semanas, entonces voy a poder estar mucho más preparado para poder estarles entregando a tiempo lo que les prometo. Les pido muchas disculpas por eso. No sé si podían ver, ¿cierto? Lo que les estaba compartiendo. Pueden verlo aún, ¿cierto? Sí. Perfecto. Bueno, esto yo se los dejo, ¿cierto? Esto me lo entregaron en el último Congreso de Agroecología, que fue justo el 17 y 18 de octubre, cuando empezó todo el sistema de la crisis. Allá estábamos en pleno Congreso. Eh, y empezaron a estudiar, ¿cierto? Cómo está distribuido, ¿cierto? A nivel mundial toda la actividad agrícola, ¿cierto? El tema del agua, ¿cierto? La huella del agua que estuvimos hablando la clase anterior, ¿cierto? La exportación de paltos, en la huella del agua, el tema de los fertilizantes, cómo se mueven alrededor del mundo, ¿cierto? La agricultura intensiva, cómo las empresas que venden semillas y pesticidas, ¿cierto? Dominan el mercado, ¿cierto? Cuáles son sus proyecciones de venta, ¿cierto? En esos años. El tema de la soberanía alimentaria, ¿cierto? Respecto a los que están o no adueñándose de la biodiversidad, cómo están transformando gran parte de Latinoamérica en la gran nación de la soya, ¿cierto? Aquí tenemos el tema de la transgenia animal, la venta de cómo han hecho los cambios de la proteína, ¿cierto? En las modificaciones genéticas. Los que más venden, ¿cierto? Los que manejan realmente el mundo de la carne en el mundo. Bueno, todos estos datos están actualizados, ¿cierto? Al 2017, 2018. Nos da una imagen bastante simplificada y completa de la actividad agrícola mundial, ¿cierto? Del negocio agrícola mundial, ¿cierto? Y de la participación, ¿cierto? De estos grupos, como estuvimos conversando, ¿cierto? La clase anterior de qué en realidad era la Revolución Verde, ¿cierto? Y qué en realidad era el sistema agrícola convencional, ¿cierto? Respecto a tipos distintos de agricultura alternativa. ¿Mm? Bueno, vamos a partir la clase entonces. Ya. Pueden ver todos la clase, ¿sí? Ven bien la clase, ¿cierto? Con buen tamaño, me escuchan fluido.
Sí, profe. Ah, perfecto. Me alegra mucho. Ya, entonces volvemos aquí para hablar de lo que nos toca hoy, ¿cierto? Es hablar un poco de energética de agroecosistemas. No sé si ustedes vieron en la clase anterior en los archivos, si todos tuvieron acceso a los archivos, había una guía de trabajo, ¿cierto? Que era de energética humana, ¿cierto? No sé si todos lo vieron, está en el programa también aparece, ¿cierto? Una guía de energía humana, uso humano de la energía. Bueno, esa guía es para que trabajemos la próxima semana, o sea, la próxima Sí, clase, está. así que la idea, sí, la idea es que la vayan llenando, léanla, es bien didáctica, ¿cierto? Les va a servir también para la vida, ¿cierto? Sus datos personales nadie los va a tomar ni nada, ¿sí? Es simplemente para que tengan el ejercicio, ¿cierto? Y también les sirva, van a poder medir, ¿cierto? Cuál es su consumo energético, tanto endosomático, ¿cierto? Lo que requieren con lo que comen, o el exosomático, que es el que yo les explicaba en la clase anterior, utilizamos en nuestro diario vivir sin darnos cuenta, ¿cierto? Al final termina siendo kilocalorías que gastamos. Entonces, todas esas kilocalorías que el ser humano va a requerir de la naturaleza, ¿cierto? Ya sea para su consumo endo o exosomático, de alguna forma, ¿cierto? Tenemos que tomarlo de un agroecosistema, ¿no? El ser humano, ¿cierto? Va a poder tomar esta capacidad de los ecosistemas, ¿cierto? De, de poder transferir energía en distintas redes tróficas a su antojo. Va a poder tomar, ¿cierto? Distintos componentes de su sistema, interrelacionarlos de manera estratégica, cosa de eh, hacer mucho más efectivo y eficiente esa captura energética de un ecosistema. Y ya si un humano se mete ahí, ya sea cortando un árbol, ¿cierto? O poniendo un poco de pasto, ya lo transformó en un agroecosistema, ¿cierto? Ya puso un animal ahí a pastar, ya lo transformó en un agroecosistema, ¿cierto? Si puso su casa abajo de ese árbol, también ya lo transformó en un agroecosistema. Que se entienda, esa es la diferencia con un agroecosistema. Entonces, al fin y al cabo, todo tiene que ver con energía. Recuerdan que en la clase anterior hablamos de dos aspectos clave en el entendimiento de los agroecosistemas, que son el, los servicios ecosistémicos por un lado, ¿cierto? Y cuando no tenemos servicios ecosistémicos, ¿por qué no tenemos? Porque simplificamos el ecosistema, ¿cierto? Sacamos la biodiversidad y por lo tanto esas interacciones de la biodiversidad responsables de los servicios ecosistémicos dejan de existir. Entonces, si no hay biodiversidad, no hay interacciones, no hay servicio ecosistémico. ¿Ya? Entonces, en un agroecosistema simplificado, ¿qué hacemos cuando no tenemos servicio ecosistémico? Subsidiamos energéticamente, ¿cierto? ¿Y de qué forma estos subsidios energéticos se pueden cuantificar? Ya sea como energía, petróleo en la mecanización, ¿cierto? Como energía gastada en la fabricación y extracción de fertilizantes, ¿cierto? En la energía de la fabricación, transporte e investigación, ¿cierto? De los pesticidas, ¿cierto? O lo mismo con las semillas, patentes, entonces todo ese tipo de subsidios energéticos responden, ¿cierto? A una falta de servicios ecosistémicos. Entonces todo se traduce al final en energía, ¿cierto? Un servicio ecosistémico va a ser energía que está de alguna forma atrapada, ¿cierto? En el agroecosistema. Sabemos que tenemos una fuente de energía que es el sol y que tenemos que capturarla de alguna u otra forma, ¿cierto? Entonces, eh, la biodiversidad que ahí se encuentra, que parte, ¿cierto?, con las plantas, capturan esta energía y después la transfieren, ¿cierto?, a otros seres que comen plantas, ¿cierto?, que a su vez transfieren nuevamente energía a otros seres que comen otros seres que comen plantas y así sucesivamente hasta llegar a 4 o 5
niveles tróficos, ¿cierto? En ecosistemas terrestres clásicos, ¿cierto? Pero uno está en un agroecosistema convencional donde lo único que quiere es un solo nivel trófico, ¿cierto? Solo los productores vegetales, ¿cierto? No queremos ningún tipo de fitófago, ¿cierto? Para nosotros un consumidor de planta es una plaga, entonces no queremos que venga un bicho a comer planta ni nada, ¿cierto? Entonces ahí empieza el tema este de simplificar el ecosistema y por ende requerir después subsidios energéticos. Bueno, entonces, para poder hablar de estos temas, tenemos que profundizar en temas energéticos, ¿cierto? Vamos a hablar de termodinámica, ¿cierto? Vamos a hablar de sistemas para terminar hablando de agroecosistemas y hacer algunos cálculos básicos de energética de agroecosistemas, ¿cierto? Pero de nuevo les digo, ¿cierto? Esto es para que lo repasemos, ¿cierto? Para que aprovechemos el tiempo en profundizar en estos temas bien interesantes. No es para que se asusten, no es para que después se estén preocupando, ¿cierto? De que la prueba va a ser poco menos de termodinámica y de esas cosas. No es así, ¿cierto? Simplemente me interesa que se entienda bien el flujo energético en un ecosistema y que a través del ejercicio que tienen que hacer con la guía que les envié, entender bien cómo esa energía es prácticamente imprescindible, ¿cierto? Para todo tipo de actividad humana. Entonces, de alguna forma, el centro, ¿cierto? De la evaluación, manejo o diseño de cualquier tipo de agroecosistema, ¿cierto? Siempre buscando la eficiencia energética, ¿ya? Ya no se habla de eficiencia de rentabilidad, ¿cierto? Nos han enseñado toda la vida, ¿cierto? El paradigma de que hay que hacer plata de un agroecosistema y da lo mismo cómo, ¿cierto? Ahora no, ahora tenemos que darnos cuenta que el tema no tiene que ver con si yo recibo más plata de la que estoy gastando, sino estoy utilizando bien la energía que estoy recibiendo dentro del sistema, ¿cierto? Ahí ya se observa distinto. Ahora los agroecosistemas más dependen de los balances energéticos, que ustedes después de esta clase van a quedar, pero clarísimos para poder hacer cualquier tipo de balance energético, y entender que es ahí la real eficiencia en un sistema, ¿cierto? Que capturador de energía, ¿cierto? Que es al final, en el fondo, lo que estamos manejando en un huerto. Ya, primero que todo, ¿qué es eso? ¿Cierto? Una, un dibujo raro, ¿cierto? Una onda, ¿no? Que tiene una longitud de onda, ¿cierto? Sabemos que mientras más rápida tiene mayor frecuencia, ¿cierto? Eh, entonces, también tenemos amplitud de onda, ¿cierto? Frecuencia, eso se mide en megahertz, cosas raras, ¿cierto? Una onda, una buena onda, ¿no? Eh, Esto es la impresión bidimensional de algo que en realidad es una espiral, es como un resorte, ¿ya? Imagínenlo esto tridimensionalmente como un resorte. Si ese resorte lo ponen en una proyección bidimensional, se ve así, ¿cierto? Esa es la onda que nosotros conocemos. Pero en realidad la onda es como se la muestran, ¿cierto? En las películas, cómo se mueve una bala, ¿cierto? No sé si han visto, se va moviendo así como una espiral, ¿cierto? Se va moviendo como si fuera un resorte. Así es como se mueven las ondas de energía, ¿cierto? Esta onda partícula que hablaba Einstein, ¿no? Bueno, vamos a revisar un poco entonces qué onda con esta onda. ¿Eh? Bueno, todo lo que hay en la naturaleza, ¿cierto? Es energía, ¿cierto? Es energía vibrante, ¿no? Decía Nikola Tesla, si ustedes querían de alguna forma comprender la naturaleza, tenían que pensar en frecuencias, en ondas, ¿cierto? Esa era la única forma de comprensión. Y realmente es así, ¿ah? El átomo que nosotros conocemos tiene un 99,999, sí, 9999% de espacio vacío, ¿ya? O sea, la masa del átomo,
se encuentra en un espacio del 0,00001% de su espacio. Imagínense eso. Ya, esa es la realidad, ¿cierto? La constante de Planck que le explicaban antes de la escuela tiene que ver con el espacio vacío en un átomo, ¿cierto? En realidad sabemos que ese 0,00001% de su masa se encuentra en el centro en forma de eh, protones pegados con neutrones, ¿cierto? Que están pegados con el famoso bosón de Higgs, ¿cierto? Y por alrededor andan dando vuelta un montón de electrones, ¿cierto? Que según su carga energética van a estar a distinto nivel de orbital, ¿cierto? Eso lo van a ver también en química, o ya lo vieron, yo creo. Bueno, eh, esto, cuando un átomo, ¿cierto? Pasa de un estado energético a otro, libera o recibe energía, ¿cierto? Un átomo puede recibir energía, bueno, eso lo sé más adelante, ¿cierto? Aquí tenemos el espectro electromagnético completo, ¿cierto? De todo el tipo de vibración que se puede medir o que existe aquí en la Tierra, ¿cierto? Algunos son visibles, ¿cierto? Como pueden ver ahí, luz visible, eso es todo lo que vemos. El resto somos ciegos, absolutamente ciegos, ¿sabes? Eso hay un montón de seres vivos que pueden ver mucho más infrarrojo, ¿cierto? Algunos pueden ver incluso hasta rayos X, ¿cierto? Nosotros como humanos somos muy, muy limitados. Y así hay un montón de cosas que no vemos, que no sentimos, que no percibimos, pero que están ahí, ¿cierto? Son formas de energía. Esto mismo que les explicaba, ¿cierto? El internet satelital, el wifi, ¿cierto? Las ondas que tenemos en un celular tenemos como 5 o 6 ondas distintas que están dando vuelta en cada uno de nuestros celulares, ¿cierto? Tenemos la GSM, la, ¿cómo se llama? La HDPA, la 3G, la 4G, ¿cierto? La GPRS, todo eso en nuestro bolsillo y no tenemos idea que están atravesándonos todas esas ondas, simplemente vemos. Y cuando observamos una cosa sólida, ¿cierto? Es una cosa que tiene unas átomos, ¿cierto? Que están vibrando en un alto nivel, ¿cierto? Un alto nivel energético. Entonces, para nosotros eso es algo sólido. Mientras que una cosa que está vibrando en un estado, en un nivel energético menor, tiene sus átomos por ahí más dispersos, ¿cierto? Son cosas más gaseosas, más líquidas. En realidad estamos chocando con energía cuando chocamos con algo sólido. No estamos chocando con materia o con masa, ¿cierto? Como estamos acostumbrados, ¿cierto? A concebir todo lo que nos rodea, ¿cierto? Esto es que al final como virtual, ¿cierto? Como observar la Matrix, ¿cierto? Entender que todo lo que nosotros estamos viendo en realidad es 99,9 de espacio vacío. Y el resto es solo energía, ¿cierto? Energía que se va disipando. Ya. Bueno, las plantas, ¿cierto? Toman parte de esta eh, onda visible, ¿cierto? Si vemos ahí, tenemos un poco de luz visible. Bueno, de esa luz visible está entre esos nanómetros de longitud de onda, ¿cierto? Eh, Eso responde a ciertos colores, ¿no? Tenemos la clorofila A, la clorofila B y la clorofila F, ¿cierto? Que absorben entre los colores azul, violeta, ¿cierto? Y rojo, rojo cercano, rojo lejano, ¿cierto? Ustedes saben que esta diferencia entre el rojo lejano y rojo cercano es lo que hace eh, reconocer en las plantas a las estaciones del año, ¿m? La calidad de la luz, ¿cierto? Entonces estamos más tirados para este lado en primavera, en invierno, primavera, y más tirados para este lado en verano, otoño. ¿M? Bueno, en estas, la energía que alcanzan a absorber estas clorofilas tiene que ver con estos colores, ¿cierto? El resto no lo absorbe, si no lo absorbe es porque lo refleja, ¿cierto? Lo refleja. Entonces,
Por eso vemos las plantas de color verde, ¿cierto? Porque el color verde en general no lo absorben. Entonces, al no absorber la luz, esa luz es reflejada. Nosotros en realidad vemos los colores de las cosas que se están reflejando, ¿cierto? Cuando vemos el color blanco es porque se están reflejando todos los colores. Si vemos el color negro es porque no está reflejando nada, ¿cierto? Y si vemos una planta verde es porque justamente está reflejando el color verde, el resto lo está absorbiendo en forma de energía, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cada color responde a cierta longitud de onda, ¿cierto? Para la gente no sé si conoce de LED, ¿cierto? De repente eh, ha instalado LEDs, te los venden así por longitud de onda directamente, según qué color quieren. Y esto que les explicaba recién, ¿cierto? Cuando tenemos un electrón ya a un nivel de energía y ese electrón pasa a un nivel energético, en general un átomo o un grupo de átomos, ¿cierto? Son isótopos. ¿Ah? ¿Qué quiere decir esto? Que los átomos pocas veces están en su equilibrio, ¿cierto? De tener misma cantidad de electrones y misma cantidad de protones, ¿cierto? Entonces, si no está en equilibrio, va a ser un isótopo, ¿cierto? Va a ser de alguna forma un material. Hay materiales que son más radiactivos que otros, ¿cierto? Van a estar liberando más energía o absorbiendo más que otros, pero en general así se comporta la materia, ¿cierto? Entonces, cuando un átomo, ¿cierto? Está buscando su equilibrio, ¿cierto? Y absorbe algún grado de energía superior a la que tiene en equilibrio, va a quedar cargado de energía, pero va a tender a buscar su equilibrio, como les decía, y la va a liberar en un rato, ¿cierto? Esto, la velocidad de este nivel de emisión de luz, ¿cierto? Es la diferencia en la fosforescencia y la fluorescencia, ¿cierto? Algo fluorescente emite la luz inmediatamente, ¿cierto? La absorbe, ese nivel de energía está en desequilibrio y entonces va a emitir luz para quedar en equilibrio de nuevo, ¿cierto? Eso es fluorescencia. Mientras que si este, o sea, este átomo recibe luz, la retiene un tiempo y después la libera, hablamos de que algo es fosforescente, ¿ya? Entonces, en el caso de una hoja de una planta, ¿cierto? También tenemos que capturar energía en un electrón para luego utilizar la energía de ese electrón en hacer algo, ¿cierto? Entonces, esto que ocurre de que un átomo recibe una forma de energía, en este caso luz, se carga energéticamente, va a tender a buscar el equilibrio y va a liberar de nuevo esa energía, ¿cierto? Entonces, como les decía, esto es un modelo, ¿cierto?, de lo que está ocurriendo dentro de una hoja, ¿cierto? Tenemos un electrón que está a un nivel energético más bajo, luego le llega una onda de luz, un fotón de luz, una onda, como se ve ahí, y lo sobrecarga energéticamente, ¿ya? Pero ese átomo, ¿cierto?, ese electrón, va a volver a liberar su energía porque va a buscar su equilibrio, va a volver a llegar ahí. Pero ¿dónde va a enviar esa energía? La envía a algún aceptor, ¿cierto? Hay alguien que está recibiendo esa energía de más. Entonces aquí recibimos energía del sol y después se la pasamos a alguien. ¿Viste? Eso es lo que ocurre en el cloroplasto, ¿cierto? Tenemos que el cloroplasto es un orgánulo, ¿cierto? Dentro de la célula vegetal, ¿cierto? Y su estructura es esto, son dos membranas en realidad, ¿cierto? Una membrana externa y una membrana interna que después se empieza a plegar sobre sí misma, ¿cierto? Esta membrana interna plegada, esta forma estos como discos. Estos discos se llaman tilacoides, ¿cierto? Y un grupo de tilacoides, ¿cierto? Que son como estos grupos de monedas, se llaman granas,
¿ya? Y el espacio se llama espacio tilacoidal, ¿cierto? Intertilacoidal. Aquí tenemos un cloroplasto modelo y un cloroplasto real, ¿cierto? Con sus tilacoides y sus granos, ¿ya? Acá tenemos una molécula de clorofila, ¿cierto? Donde la diferencia de la clorofila A es que su radical es un amino, ¿cierto? Y no, esto es un... Ay, por Dios, la química orgánica, que... ¿Dónde se fue la memoria? Este es un metano, ¿cierto? Y esto es un aldehído, ¿ya? Va en ese radical. Esta es la única diferencia entre la clorofila. Lo que tiene de interesante la clorofila es que en el centro hay una molécula de magnesio, ¿cierto? Un átomo de magnesio, es la molécula de clorofila, que es muy electronegativo, como les decía, es el átomo que tiene esa capacidad, ¿cierto?, de recibir energía y volver a buscar su equilibrio, ¿cierto?, cediéndola, ¿cierto?, o liberándola al rato. Entonces, el magnesio es el que tiene esa capacidad de sobrecargarse de energía y después cederla a a otra molécula, ¿ya? Para eso, y aquí es donde tenemos el esquema de la fotosíntesis, ¿cierto? Deberían haberla visto en biología vegetal, esas cosas. Ahora estamos repasando estas cosas, ¿cierto? Para que entendamos bien el tema energético nada más. No vamos a preguntar de fotosíntesis ni nada de esas cosas, no se preocupen, por favor, solo para que repasemos. Y ahí tenemos, ¿cierto? El fotosistema, ¿cierto? Hay dos fotosistemas en un cloroplasto, ¿cierto? Estamos en una membrana, ahí lo vamos a ver directamente en la membrana interna, ¿cierto? En el tilacoide, ¿no? Entonces tenemos un grupo de clorofilas con magnesio, ¿cierto? Cada uno de estos círculos es una molécula de clorofila, ¿ya? Y en el centro hay una que se llama la clorofila diana, no sé por qué se llama así, pero así le llaman, que es justamente la que se excita o la que justamente logra capturar este nivel energético extra, ¿cierto? Y hace que un electrón salte, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde toma ese electrón, ¿cierto? ¿De dónde sacó ese electrón? Porque no era un electrón de ella, ¿ya? Ese electrón lo toma de romper la molécula de agua. Esto se llama fotólisis del agua, ¿cierto? Porque es un rompimiento de la molécula de agua a través de la luz. Entonces llega la energía de la luz, se rompe una molécula de agua, ¿cierto? Se libera oxígeno. Por eso las plantas liberan oxígeno, ¿cierto? Es aquí cuando liberan oxígeno en la fase luminosa. Y generan dos electrones, los carga de energía y los envía a un aceptor primario de electrones. Este aceptor primario, mientras se va cediendo entre distintas moléculas, ¿cierto? Ese electrón cargado de energía, lo van descargando de energía. Aquí, esto lo que grafica es el nivel energético, ¿cierto? Tenemos este cierto nivel energético, después subimos a este nivel energético. Después vamos a bajar de nuevo a otro nivel energético. En esa bajada de nivel energético, esa energía se gastó, ¿cierto? ¿Se gastó para qué? Para sintetizar a ATP. Y esto es lo que se llama fotofosforilación, ¿cierto? Fotofosforilación. Luego, este mismo electrón que ya habíamos tomado del agua, ¿cierto? Liberando oxígeno, pasa a otro fotosistema, ¿cierto? A otra acumulación de clorofilas, ¿cierto? Que también tiene su propia clorofila diana. La única diferencia entre las dos es que una se excita con 680 nanómetros de longitud de onda, ¿cierto? Mientras que la otra a 700 nanómetros de longitud de onda. Entonces, de alguna forma están utilizando distintas fuentes energéticas, ¿no? No compiten entre sí por la luz, por así decirlo, sino que están absorbiendo eh, distintas frecuencias, distintas longitudes de onda. Bueno, al absorber esa longitud de onda vuelve a cargar energéticamente estos electrones para pasarlos a estos aceptores, ¿cierto? Y estos aceptores son los que después pasan a la fase oscura para fijar el carbono, ¿cierto?
y de esa forma capturar la energía, ¿no? Acá es como les contaba, ¿cierto? De un fotosistema tenemos un nivel energético, esto ya está cuantificado en voltios, ¿cierto? Después va a disminuir hasta cierto nivel energético para volver a recargarse a otro nivel energético y después pasar a un nivel energético en un aceptor primario, ¿cierto? Acá tenemos lo mismo, mucho más detallado, ¿cierto? Después yo les decía, este aceptor va a pasar, ¿cierto? A la fase oscura, ¿cierto? Al ciclo de Calvin o al ciclo independiente de la luz, en realidad, y a ir a hacer fotosíntesis, ¿ya? Esto es lo que ocurre, como les decía, en la membrana tilacoidal. Esta es la membrana, la bicapa lipídica, ¿cierto? De la membrana tilacoidal. Este es el interior del tilacoide, esta es la membrana intertilacoide, ¿cierto? Lo que se llama estroma. El espacio intertilacoidal, ¿cierto? El espacio interior del cloroplasto, eso se llama estroma. Entonces ahí en el tilacoide es donde ocurre todo este proceso que estamos observando, ¿cierto? Que estamos hablando. Eh, pero una célula también gasta energía, ¿cierto? La célula está produciéndose fuentes energéticas para después gastarlas en algo, ¿cierto? Bueno, eso es el tema de la respiración. Ahí seguimos la fotosíntesis, pero ahora ya formamos energía, ¿cierto? Y esa energía hay que gastársela en la fase oscura, ¿cierto? Para generar azúcar. En la primera fase lo que hicimos, ¿cierto? Fue romper una molécula de agua para generar oxígeno. Ahora vamos a absorber CO2 para producir azúcares, ¿cierto? Con esa energía que generamos que atrapamos, ¿cierto? En las reacciones que dependían de la luz. Bueno, y este es el famoso ciclo de Calvin, ¿cierto? De acá, cuando producimos, o sea, cuando atrapamos cierta energía, la atrapamos en una molécula que se llama NADPH, no sé si se acuerdan. Bueno, ese NADPH va a ser utilizado aquí, ¿cierto? Y el ATP que generamos en la fotofosforilación lo vamos a generar aquí, lo vamos a ocupar, ¿cierto? Entonces primero tenemos 6 moléculas de CO2, ¿cierto? Para producir una molécula de azúcar. Entonces, pensemos si llegamos con una molécula de CO2, va a haber una molécula de ribulosa difosfato, ¿cierto? O sea, a esa molécula se le pega una molécula de dióxido de carbono y ahora se queda como una molécula. La ribulosa tiene 5 carbonos, ¿cierto? Un dióxido de carbono tiene un solo carbono, entonces esta molécula ahora tiene 6 carbonos, ¿cierto? Luego, esa molécula de 6 carbonos se divide en dos moléculas de 3 carbonos, ¿cierto? Y esta molécula de 3 carbonos empieza a recibir fósforo, ¿cierto? Mediante el ATP y lo carga de energía. Luego estas moléculas, ¿cierto? Que son de 3 carbonos, reciben toda esa energía de la molécula de la cual atrapamos energía, la dependiente de la luz, ¿cierto? Y la transforma en la misma molécula de 3 carbonos, pero, o sea, en otra molécula también con 3 carbonos, pero mucho más cargada energéticamente. Y de aquí van a salir nuevamente moléculas para recibir, ¿cierto? El otro CO2 y el otro carbono que habíamos atrapado lo vamos a liberar para formar después un azúcar, ¿cierto? Una glucosa requiere de 6 carbonos, por lo tanto requiere de 6 ciclos. Entonces por eso se habla aquí de 6 ciclos, 6 moléculas de carbono, ¿cierto? Para producir una molécula de glucosa, ¿ya? Aquí está lo mismo, ¿cierto? La ribulosa bifosfato que atrapa el CO2, después tenemos las moléculas de 3 carbonos, ¿cierto? Que reciben el fósforo, que después reciben energía, ¿cierto? Para pasar a una glucosa o volver, ¿cierto? Al ciclo. Eso se llama ciclo de Calvin. Acá está lo mismo molécula por molécula, ¿cierto? Tenemos esta ribulosa, ¿cierto? Con un fósforo, ¿cierto? Y 5 carbonos. Después se le añade, ¿cierto? Bueno, acá es cuando pierde, ¿cierto? O sea, se le añade otro fósforo, aquí ya los dos fósforos, 5 carbonos,
y aquí recibe la molécula de dióxido de carbono y queda en las dos moléculas de tres carbonos, ¿cierto? Y así de nuevo el ciclo. ¿Ya? Ustedes tienen este video, está disponible bueno, se los voy a mostrar, vamos a ver cómo anda. Ustedes me dicen si estamos funcionando bien con el internet, ¿cierto? Si yo todavía estoy hablando fluido y todo. Eh, Profe, se puso mudo. bueno, sí, mejor ni lo repasamos. Al final este es para que ustedes lo vean bien molécula por molécula, todo lo que yo les expliqué recién, ¿cierto? Que era la fotosíntesis. Es bien interesante, este está en inglés, ¿cierto? Pero igual se entiende, ya parece, y además es muy gráfico y muy bien hecho, ¿cierto? Por eso lo entrego, ¿cierto? Y luego lo que hicimos fue esto, ¿cierto? Teníamos carbono en cadenas lineales y lo transformamos en carbonos en anillos cíclicos, ¿cierto? Moléculas de glucosa, ¿cierto? De 6 carbonos, y estos ciclos tienen más energía cargada, tienen mucha más energía en sus enlaces que este tipo de enlaces lineales, ¿cierto? O sea, la diferencia, el aporte, ¿cierto? A nivel químico, ¿cierto? En química orgánica se habla de que estas son estructuras resonantes, ¿cierto? Tienen mucha más energía, muchas más estructuras resonantes que estas moléculas lineales, ¿ya? Entonces, eso por un lado es generar, ¿cierto? Azúcares, ¿cierto? Generar grasas, ¿cierto? A partir también de esos azúcares, generar proteínas, ¿cierto? Y todas las biomoléculas que existen. Ahora, los seres vivos, ¿cierto? Que no, las mismas plantas también, ¿cierto? Van a requerir parte de esa energía que ellas mismas produjeron, pero en general los organismos que no pueden hacer fotosíntesis van a necesitar, ¿cierto?, de consumir organismos que sí hacían fotosíntesis para poder capturarse su energía, ¿cierto? En el caso nuestro, en el caso de los herbívoros, ¿cierto?, omnívoros, todo eso. Y ese es el otro proceso, ¿cierto?, energético importante que hay que comprender, que es la respiración celular, ¿cierto? La primera es la fotosíntesis, cómo nosotros capturamos energía del sol, ¿cierto?, para generar biomasa. Y la respiración celular es cómo nosotros transformamos la biomasa en energía nuevamente, ¿cierto? Entonces es el proceso contrario, ¿cierto? Tenemos una fuente energética, la transformamos en energía química, ¿cierto? Teníamos energía, son distintas transformaciones de energía, ¿cierto? Por eso hablamos de termodinámica de agroecosistemas, ¿cierto? Teníamos energía lumínica, pasa a transformar a sus enlaces en energía química, ¿cierto? A través de esta estructura resonante, y luego se libera a formas de energía mecánica, ¿cierto? A formas de energía calórica, ¿cierto? A formas de energía cinética, ¿no? Eh, entonces, todos esos procesos de transformación que ocurren, ¿cierto?, en los seres vivos y en la naturaleza, son los que tenemos que poder cuantificar. Bueno, una vez que tenemos, ¿cierto?, nuestra carga energética en una cantidad de biomasa, ¿cierto?, que la vamos a comer, ¿cierto?, ya sea en forma de proteína, en forma de azúcares complejos, ¿cierto?, en forma de grasa, que vamos a poder transformar siempre en moléculas mucho más simples, ¿cierto?, de proteínas, aminoácidos, qué sé yo, de celulosas, ¿cierto?, de almidones a glucosa, ¿cierto?, a lactosa y esos azúcares mucho más simples, ¿cierto?, o pasar directamente de grasas a ácidos grasos, ¿cierto? Profesor, Eh, ujú, disculpe que dígame. interrumpa, lo que pasa es que me quedé un poco desorientada dentro como la fase de la energía, energía lumínica, luego química y después ¿cuál es la energía que se genera? Después puede ser energía calórica o puede ser energía
cinética o puede ser energía mecánica, mediante el movimiento, ¿cierto? Esas son formas de transformaciones de energía. En el ecosistema tenemos de todas las formas de energía, energía potencial también, ¿cierto? A través de lo que está acumulado como temperatura, de energía libre o como viento, ¿cierto? Eh, Esas son las distintas formas de energía que tenemos en un agroecosistema. Pero en este caso, en la fotosíntesis, lo que se hace directamente es transformar energía lumínica en energía química. Y ahora vamos a transformar esa energía química en energía calórica, ¿cierto? O directamente en energía transportable o transformable a otras formas a otros lugares de la célula, ¿cierto? En forma de ATP. Pero acá nosotros necesitamos ATP, ¿cierto? Para gastar energía en la célula, pero tenemos biomasa vegetal, que fue lo que construimos a través de la fotosíntesis, ¿ya? Entonces, para poder generar ATP, vamos a tener tres pasos, ¿cierto? El primer paso es la glicólisis. Ay, se fue el audio. La cadena de transporte de electrones, ¿ya? Bueno, la primera parte, ¿cierto? Es la glicólisis. Donde tenemos ya, ¿cómo estamos? Ya está guateando la red satelital. Qué terrible. Bueno, repito, ¿cierto? Tenemos biomasa vegetal y tenemos que transformarlo en ATP, ¿cierto? Ese es nuestro fin. El ATP es la pila de energía de la célula, ¿cierto? Entonces ahora vamos a hacer el proceso contrario. En vez de tomar de una fuente energética a comida, vamos a transformar la comida en fuente energética, ¿cierto? En fuente energética inmediata, ¿cierto? Entonces el primer paso, que es la glicólisis, la transformación de azúcares simples en piruvato para poder ingresar al ciclo de Krebs, se llama glicólisis. Ese paso es esto, ¿cierto? En la primera parte tenemos una molécula de glucosa, se gasta un ATP, ¿cierto? Estas pilas de energía que yo les contaba que existen en la célula, le pasa ese fósforo, ¿cierto? Y la carga de energía, y luego se transforma en fructosa. Simplemente de glucosa a fructosa es la transformación de una posición molecular, nada más, no cambió nada más en la molécula, ¿cierto? Aquí se le vuelve a agregar otro fósforo, entonces ya tiene dos fósforos, ¿cierto? De fosfato pasó a difosfato, y este 1.6 indica que en el carbono 1 y en el carbono 6 están puestos esos difosfatos, ¿cierto? Mientras que el fosfato aquí estaba solo puesto el, en el carbono 6 de la fructosa. Ya. Esta fructosa de 6 carbonos, ¿cierto? Se transforma en dos moléculas de 3 carbonos, ¿cierto? Esta molécula de 3 carbonos eh, recibe, ¿cierto? Gasta energía para producir un poder reductor, ¿cierto? Que se llama esto, o una pila de energía. Es otro tipo de pila de energía esta, parecida a la que vimos recién con la fotosíntesis, ¿cierto? La otra se llama NADPH, esta se llama NADH, ¿no? Y luego esta molécula de 3 carbonos pierde un fósforo, ¿cierto? Formando ATP, generando una pila de energía, ¿cierto? Entonces aquí gastamos dos pilas de energía, pero ya producimos dos pilas de energía porque tenemos dos moléculas de 3 carbonos para transformarse en esta molécula que luego se transforma en esta molécula, sigue teniendo 3 carbonos, ¿cierto? Solo se cambió la posición, ¿cierto? Del ácido, pierde una molécula de agua, se forma agua en este proceso y luego se transforma en una molécula que se llama fosfoenol piruvato, ¿cierto? Esta molécula vuelve a perder otro carbono, o sea, otro fósforo, formando ATP, ¿cierto? Aquí gastamos 2, aquí producimos 4, entonces tenemos una ganancia neta de 2 ATPs para producir ácido pirúvico o piruvato. ¿Ya? Esa es la primera etapa de la glucólisis, ¿cierto? De glucosa hasta piruvato. Gastamos 2 ATP,
pero producimos 2 NADH y 4 ATP, ¿cierto? Entonces, ganancia neta, 2 NADH y 2 ATP. ¿Ya? Acá está lo mismo, explicado de otra forma, ¿cierto? De glucosa 6-fosfato, perdiendo un fosfato aquí, formando de adenosin trifosfato, queda adenosin difosfato, ¿cierto? Acá lo mismo, pero otro fosfato queda con 2 fosfatos, lo mismo explicado, ¿cierto? Acá gasta un NADH, ¿cierto? Se producen 2 NADH en este 2 moléculas de 3 carbonos, ¿cierto? Se pierde un fósforo, ¿cierto? Aquí se forma un ATP, ¿cierto? Aquí se forma agua, aquí se forma ATP y se forman 2 piruvatos. Ahora, ese piruvato puede pasar al ciclo de Krebs cuando hay oxígeno presente y solo cuando hay oxígeno presente, mientras que cuando no hay oxígeno presente va a pasar a otra etapa que se llama fermentación, ¿cierto? Y hay 2 tipos de fermentación, la fermentación láctica o la fermentación alcohólica, ¿cierto? Acá tenemos la fermentación alcohólica, ¿cierto? Tenemos una molécula de glucosa, cuando en la glucólisis, ¿cierto? Gastamos ADP, pero producimos ATP, ¿cierto? Producimos 2, gastamos 2 y producimos 4, entonces al final producimos 2, hasta llegar a ácido pirúvico. Y si no hay oxígeno, este ácido pirúvico va a pasar a formar acetaldehído y luego etanol, etanol o alcohol etílico, ¿cierto? Bueno, esto ocurre cuando no hay oxígeno, ¿cierto? Se pierde dióxido de carbono. O si no, ¿cierto? Este ácido pirúvico se pasa directamente a transformar ácido láctico, ¿cierto? Que es el proceso que ocurre, ¿cierto? Dentro de nuestros músculos, ¿no? Cuando hacemos mucha energía anaerobia y después nos duelen los músculos, ¿cierto? Una caminata, una subida al cerro, al otro día nos duelen las piernas, ¿cierto? Las piernas tan llenas de ácido láctico. Claro, porque se estaba gastando energía en sus músculos sin la cantidad necesaria de oxígeno y estaban haciendo entonces ejercicio anaerobio. Eso genera ácido láctico, como es un ácido, genera dolor, ¿cierto? Bueno, en el caso de que la célula está bien oxigenada, ¿cierto? Y necesita producir energía, imagínense, ¿ah? Si nosotros no tenemos suficiente oxígeno, vamos a hacer fermentación, vamos a ganar 2 ATP nomás por cada molécula de, de glucosa. Pero si tenemos oxígeno disponible y pasamos al ciclo de Krebs, vamos a ver que podemos llegar a formar hasta 36 ATP. 36 ATP solo de una molécula de glucosa, a diferencia de 2 ATP si hacemos fermentación. Pueden ver ustedes entonces la gran diferencia, ¿cierto? La eficiencia, ¿cierto? De la respiración aeróbica, ¿cierto? Bueno, esto que ustedes observan, ¿cierto? Que parece una corona, ¿cierto? Vaya a saber qué es, parece el coronavirus, ¿cierto? Ahora que estamos en toda esta locura, ¿cierto? Ahora ya nos llega a dar miedo ver este tipo de cosas, ¿cierto? Esto se llama ciclo de Krebs, ¿cierto? Es muy famoso, es maravilloso, ¿cierto? Una de las vías metabólicas más conocidas y estudiadas, ¿cierto? Le dieron el Nobel, ¿cierto? Al señor que hizo esto, ¿cierto? Que descubrió esto, pero ahí está, sin ir a mayor detalle, ¿cierto? Sabemos que ingresa este piruvato, ¿cierto? Hay un acetilcoenzima A, ¿cierto? Se une, ¿cierto? A ese piruvato, la coenzima A, perdón, se une al piruvato formando el acetilcoenzima A, ¿cierto? Esta coenzima A se acopla a una molécula que ya venía del ciclo, que era de 5 carbonos, que se llama oxalacetato, ¿cierto? Se pegan las dos y forma citrato sintasa, ¿cierto? Porque esto es una enzima, ¿cierto? Que hay actividad enzimática, es una enzima que atrapa el oxalacetato y se transforma en citrato sintasa para luego liberarse como coenzima A, nuevamente se libera, coenzima A se libera, y libera un citrato. Ya este citrato ya tiene 6 carbonos,
¿cierto? Tenía 4 carbonos, perdón, ay Dios mío. 4 carbonos acetato, más una coenzima A, ¿cierto? Más el piruvato, queda en un citrato de 6 carbonos. ¿Ya? Este citrato de 6 carbonos se transforma en un cis-aconitato, ¿cierto? Pierde agua al transformarse aquí a través de la enzima conitasa, ¿cierto? Siempre cada proceso de transformación molecular va a estar mediada por una enzima, ¿cierto? Eh, Aquí se acopla una molécula de agua para formar isocitrato, ¿cierto? Otra molécula es el carbono. ¿Ya? Aquí se gasta una de esas, no se gasta, se produce, perdón, un NADH, ¿cierto? Poder reductor, ¿cierto? Y pasa esa molécula a llamarse isocitrato deshidrogenasa, ¿cierto? Perdió un hidrógeno, ¿cierto? O sea, esa era la enzima, ¿cierto? Que hizo la reacción. La molécula que queda es alfa-cetoglutarato, ¿ya? Después, a través de la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, ¿cierto? En general se llaman así las enzimas. La enzima se llama como la molécula que transforma, ¿cierto? Y qué es lo que le hace, ¿cierto? En este caso, deshidrogena al alfa-cetoglutarato. Por eso se llama alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Eh, para transformarse en una molécula que se llama succinilcoenzima A. Aquí ya perdimos 2 carbonos, ¿cierto? Se perdió un dióxido de carbono y aquí se perdió otro dióxido de carbono. Nosotros, ¿cierto? Respiramos oxígeno, que es para la tercera fase que vamos a ver más rato. Y en esta fase es cuando liberamos dióxido de carbono, ¿cierto? Nosotros en la respiración liberamos dióxido de carbono. Luego este succinilcoenzima A, ¿cierto? Genera otro ATP, en este caso se llama GTP, pero es lo mismo, vale lo mismo que un ATP, ¿cierto? Y genera esta succinato, que después se transforma en fumarato, en malato, y de nuevo en oxalacetato para volver al ciclo, ¿cierto? Y ahora seguimos entonces, producimos en este ciclo de Krebs un montón de NADHs, ¿cierto? Y FADHs y GTP. Eso fue lo único que hicimos, ¿cierto? Producimos en la glicólisis 2 ATP, ¿cierto? Y 2 NADH. Ahora producimos, eh, ¿cuántos? 2 NADH, 2 FAD, un FADH y un GTP, ¿cierto? Eso ocurre en la mitocondria, ¿cierto? Dentro de la matriz mitocondrial existe el ciclo de Krebs afuera en el citoplasma, ¿cierto? En el espacio dentro de la célula, el citosol, ocurrió la glicólisis, luego el piruvato ingresa a la mitocondria y en la mitocondria es donde ocurre, o sea, en el espacio, la matriz mitocondrial, el espacio dentro de la mitocondria es donde ocurre el ciclo de Krebs. Y aquí hay una membrana interna, ¿cierto? Es como parecido al cloroplasto, que ellos decían que eran 2 membranas. En este caso también es así. La mitocondria es una membrana externa que la protege y una membrana interna que también está plegada, que se llama crestas mitocondriales, ¿cierto? Y el espacio de la matriz mitocondrial. Entre las 2 membranas hay un espacio que se llama espacio intermembrana. Entonces ahí tenemos todo el esquema que yo le explicaba, ¿cierto? La glucólisis, la transformación de la glucosa, ¿cierto? En piruvato ocurre dentro de la célula, pero fuera de la mitocondria, ¿cierto? En el citoplasma. Luego el piruvato ingresa a la matriz mitocondrial, ¿cierto? Donde ocurre el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones, la última parte, ocurre en la membrana interna, ¿cierto? Entre la matriz mitocondrial y el espacio intermembrana, ¿cierto? Para generar, como yo les decía, 2 ATP, primero en la glucólisis, luego 2 GTP en el ciclo de Krebs, y luego todos los NADH y los NADH y FADH2 que producimos en el ciclo de Krebs, transformarlos en la cadena transportadora de electrones en 32 ATP, ¿cierto? Para tomar de una molécula de glucosa más 6 moléculas de oxígeno que tomamos del ambiente,
más 6 moléculas de agua para transformarlo en 6 moléculas de CO2, 12 moléculas de agua y 36 moléculas de ATP. ¿Mm? Esto, como les decía, es el espacio intermembrana. Esta es la matriz mitocondrial abajo, ¿cierto? Y lo que ustedes ven ahí dibujado como una bicapa lipídica es la membrana interna, ¿cierto? De la mitocondria. Esos dibujos que parecen amebas, no sé qué, esas como pelotas que están así entre medio, son proteínas, ¿cierto? Enzimas que son las que realizan el proceso, ¿cierto? Y entre medio esas Qs que se ven son las cadenas transportadoras de electrones, ¿no? Ya. Acá tenemos eso mismo, ¿cierto? Adentro está la matriz mitocondrial, ¿cierto? Y por arriba el espacio intermembrana, ¿cierto? En la matriz mitocondrial, ¿cierto? Tenemos mucho NADH, ¿cierto? Eso lo vamos a liberar, ¿cierto? Acá tenemos mucho más simple, ¿cierto? Tenemos todos estos NADH, ¿cierto? Estos FADH2, ¿cierto? Que son poder reductor, ¿cierto? Con ese poder reductor nosotros cargamos, ¿cierto? Moléculas de hidrógeno, ¿cierto? Ya cuando nosotros pasamos muchos hidrógenos a un lugar por presión osmótica, ¿cierto? O por presión de concentración, gradiente de concentración, va a haber mucho hidrógeno en esta parte, ¿cierto? Entonces, para que vuelva a ocurrir cierto equilibrio entre ambas partes, se va a generar cierta presión de difusión, donde los hidrógenos van a tender a pasar desde la mayor concentración a la menor concentración, ¿cierto? Cuando ocurre eso, hay una molécula, una enzima, que utiliza esa energía de gradiente de transformación para fosforilar ATP, ¿cierto? Nosotros formamos poder reductor acá, ¿cierto? Muchos electrones, y estos electrones lo que pasaron a hacer fue a formar estos protones, ¿cierto? Al romperse, ¿cierto? Estas cadenas, al traspasarse esos electrones, se transformaron en protones y esta gradiente de protones genera esa diferencia. Así es como ocurre la cadena transportadora de electrones, ¿cierto? Este poder reductor, ¿cierto? Pasó estos electrones, ¿cierto? Y al pasar estos electrones a esta molécula se generó, se traspasó, ¿cierto? Un hidrógeno. Luego se vuelve a traspasar otro electrón, ¿cierto? A otra molécula, ¿cierto? Y vuelve a generar este protón. Acá actuó un NADH, aquí actuó un FADH, ¿cierto? Ambos liberan electrones generando protones, ¿cierto? Y esos protones son los que se acumulan aquí. Luego, esa acumulación extra de protones va a tender a pasar la membrana. Y cuando quiera pasar la membrana, va a haber una molécula que va a aprovechar, ¿cierto? Esa energía de traspaso para producir ATP. ¿Ya? Es una locura todo esto que yo les cuento, ¿cierto? Muy interesante. Pero esto es bioenergética, ¿cierto? Acaban de ver todo lo que es termodinámica de células. Y ahí tienen este video que también lo explica de una forma muy didáctica, ¿cierto? Muy interesante. Y lo van a poder revisar después con tranquilidad, ¿cierto? Y tranquilidad, ya yo no les voy a preguntar qué es el ATP, cuál es la molécula que va a generar, que está en el ciclo de Krebs, no, nada que ver, ¿cierto? Lo único que me interesa es que conversemos de estas cosas, como yo les decía la otra vez, ¿cierto? Comprendamos bien de estas cosas de traspaso energético, ¿cierto? Y sigamos repasando todos estos temas, ¿cierto?
y llegar después desde la luz del sol a los kilos de semilla que vamos a poder cosechar en un agroecosistema, ¿cierto? Ya. Profesor, Entonces, lo que disculpe, hablábamos recién, ¿sí? ¿usted nos va a enviar una guía o algo como para prepararnos como para la prueba? O sea, ¿cómo es el sistema que usted evalúa todo esto? Esto es parte teórica que es simplemente para que más rato hagamos unos ejercicios que tengo, ¿cierto? Así que ahí eso es lo que después vamos a evaluar, no se preocupe. Ya no, esto es Ah, pura ok. teoría de repaso. Teoría de repaso para que no estemos perdidos después, ¿cierto? Eso nomás, ¿ya? Toda esta primera parte no la consideren, ¿cierto? La parte de los ejercicios que vamos a ver al final, ahí me interesa que pongamos atención entre todos y los podamos hacer entre todos, ¿ya? Esta Ah, parte es perfecto. de Ya. repaso nada más. Esto ustedes lo traen ya de química, de bioquímica, de, de biología, ¿cierto? Pero nunca está de más repasarlo, ¿cierto? Sabemos que estas cosas son igual complejas, ¿cierto? ¿No? Por más que las hayamos estudiado, no siempre quedan tan claras, ¿cierto? Ni las podemos observar de eh, aplicado, ¿cierto? O integrado, ¿cierto? Articulado con otros aspectos que estamos aprendiendo. Bueno, lo que decíamos era eso, ¿cierto? Teníamos moléculas simples que al capturar energía, ¿cierto? Las transformamos en moléculas más complejas, ¿cierto? Y luego esas moléculas complejas, ¿cierto? Las podemos volver a transformar en moléculas simples, ¿cierto? Cuando las volvemos a transformar en moléculas simples, liberamos energía, ¿cierto? Energía en forma de calor, en el caso del metabolismo energético, ¿cierto? Esta es la famosa molécula de ATP que yo les hablaba tanto, ¿cierto? La pila de energía que estábamos hablando, ¿cierto? ¿Qué es el ATP, ¿cierto? Tenemos una molécula de glucosa que generamos 36 ATP, ¿cierto? Y cada molécula de ATP, ¿cierto? O cada mol de ATP, sabemos que un mol son, ¿cuánto? 6,02 por 10 elevado a la 23 moléculas, ¿cierto? El número de Avogadro. Eh, un mol de ATP en condiciones de laboratorio va a generar 7,3 kilocalorías, ¿ya? Y en condiciones intracelulares va a generar entre 10 y 12 kilocalorías. Esa es la cita más actual que conozco de esto, ¿cierto? El ATP es una cosa recontra estudiada hace un montón de años. Y en el libro de Campbell aparece ese hermoso dato, ¿cierto? Cuánta carga energética tiene un mol de ATP, ¿cierto? Entonces así nosotros podemos llegar a cuantificar, ¿cierto? Primero llegar de biomasa a ATP, a moléculas, ¿cierto? Y después de molécula a energía, ¿cierto? Directamente, ¿ya? Ustedes ya tienen esa transformación hecha en la guía que yo les mandé, ¿cierto? Ustedes ya les aparece ahí 100 gramos de pan, cuántas kilocalorías son, ¿cierto? Pero así es como se llega a esos datos. Eh, este es el famoso ATP, ¿cierto? Adenosina trifosfato. Entonces, el modelo, ¿cierto? El ecosistema, ¿cierto? El sistema biológico con el cual trabajamos, ¿cierto? En el mundo agrícola, tiene que ver con nada más y nada menos que estas transformaciones de energía, ¿ya? Desde la energía solar, ¿cierto? A través de la fotosíntesis para formar biomasa, ¿cierto? Luego para ser transformado a través de la respiración celular, ¿cierto? Y ser convertido, como les decía, en trabajo mecánico, ¿cierto? O en energía química, energía potencial, ¿cierto? Eh, energía de reserva, ¿cierto? Energía potencial, observándolo desde el punto de vista de sistemas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un sistema, ¿cierto? ¿Qué es, por qué estas flechas raras, ¿cierto? En teoría de sistemas, ¿cierto? Se entiende, ¿cierto? Que un sistema son... Esa parte no la tengo acá, pero se lo explico, ¿cierto? Un sistema es
algo que es un conjunto, ¿cierto?, de componentes que están ordenados entre sí y que se interrelacionan, generando, ¿cierto?, coordinadamente una respuesta, ¿cierto?, un producto que no podría generarse a partir de la suma de cada una de sus partes, ¿cierto? Si estas partes no interactúan, no se va a generar el producto, ¿cierto? Eso es básico para entender un ecosistema, ¿cierto? ¿Por qué se llama sistema, ¿cierto? ¿Por qué agroecosistema? ¿Por qué se llama sistema? La teoría de sistema nos explica eso, ¿cierto? Desde el punto de vista de la ciencia cartesiana, ¿cierto? Creíamos, ¿cierto?, que el todo lo podíamos separar en distintas partecitas y si entendíamos cada una de sus partecitas íbamos a poder armar el panorama completo, ¿cierto? Eso se creía en los inicios. Hoy en día, la ciencia holística, ¿cierto?, que fue el paso más allá, ¿cierto?, de la ciencia cartesiana, nos muestra que los sistemas son holísticos e integrados y tienen distintos niveles de integración y van a tener propiedades emergentes, ¿cierto? Propiedades que se explican solo por su interacción, ¿cierto? Entonces existe un efecto interactivo entre sus componentes y no un mero efecto aditivo, ¿cierto? No podemos sumar cosas, es como nosotros tenemos un reloj, ¿cierto? Ordenado, coordinado, ¿cierto? Con todos sus engranajes y ensamblajes, y su respuesta es darnos la hora, ¿cierto? Nosotros observamos la hora a partir de ese orden de todas sus partes. Pero si nosotros desarmamos ese reloj y metimos en una bolsa, ¿cierto?, todos sus componentes desarmados, eso jamás nos va a dar la hora, ¿me entienden? Nunca nos va a poder dar la hora a eso. La única forma en que eso nos dé la hora es que esos componentes se ordenen, se coordinen y se interrelacionen de tal forma en que puedan generar, ¿cierto?, un funcionamiento sistémico, ¿ya? Asimismo ocurre un agroecosistema, ¿cierto? Vamos a tener distintos niveles, ¿cierto? A nivel de planta, a nivel de predio, a nivel de microzona, ¿cierto? A nivel de región, ¿cierto? A nivel de tipo climático, ¿cierto? Vamos a estar metidos en un sistema económico, también en un sistema político, en un sistema social, entonces vamos a estar con multifactores en un sistema multifactorial donde muchos de los factores no están siempre en nuestro control, ¿cierto? Más cuando trabajamos con eh, sistemas naturales y aspectos eh, naturales como el clima, ¿cierto? O la radiación que recibimos del sol, ¿cierto? Contando que tenemos siempre esa fuente energética, ¿cierto? Yo mismo que aquí les contaba que tengo paneles solares, es complejo el tema cuando no hay suficiente luz y se acortan los días y los cálculos que sacaste de tu consumo no son tan reales como creías, ¿cierto? Y te das cuenta que la dependencia energética es un tema. Bueno, existen sistemas cerrados y sistemas abiertos, ¿cierto? Sistemas cerrados que no interactúan con el espacio exterior, ¿cierto? Porque un sistema, ¿cierto?, se va a delimitar, ¿cierto? Un sistema siempre va a tener un límite, ¿ya? Eh, un sistema puede subdividirse en subsistemas también, ¿cierto? Pero este sistema puede ser abierto o cerrado. Nosotros cuando trabajamos con agroecosistemas o con eh, células, ¿cierto? Estamos hablando de sistemas abiertos, donde vamos a tomar materia y energía, ¿cierto?, del medio para transformarlo, ¿cierto?, en desechos o directamente en productos, ¿cierto? Depende cómo lo veamos, ¿cierto? Porque eso es otro aspecto interesante, ¿cierto? Todo proceso de generación energética, de proceso energético, eso lo vamos a ver después en ciencias de agroecosistemas, todo proceso de transformación energético genera desecho, ¿cierto? Que termodinámicamente se conoce como entropía, ¿cierto? Como entropía. Bueno, acá tenemos un sistema, ¿cierto? Un sistema abierto que recibe del medio, ¿cierto?, energía y materia para producir, ¿cierto?, energía disipada, ¿cierto?, por albedo, energía que no utiliza, que no considera, ustedes saben, por ejemplo, la eficiencia de asimilación
la absorción de luz en la fotosíntesis es del 2% o mucho menos, ¿no? Eso lo vamos a calcular en un rato más. Ya. Vamos a terminar con esta parte y hacemos un pequeño break, ya para irnos directo a los cálculos. Luego puede producir también energía que va a requerir en sus propias funciones, ¿cierto? La célula, o va a guardar, ¿cierto? En biomasa, o también la va a perder en forma de calor, ¿cierto? Mediante la respiración. En la respiración ocurren reacciones exotérmicas, entonces se genera mucho calor. Y dentro del límite de una célula sabemos que tenemos subsistemas, ¿cierto? Como hablábamos recién, el cloroplasto, la mitocondria, los ribosomas, los núcleos, sí lo podemos observar, ¿cierto? Por lo tanto, una célula es un sistema, ¿cierto? Un sistema completamente funcional, ¿cierto? Por sí mismo, que tiene sus límites y es un sistema abierto, ¿no? Bueno, ¿qué es esto? ¿Cierto? Este dibujo es muy parecido a lo de recién, ¿cierto? Eh, no sé si alguien me puede responder, así ya empezamos a hacer la clase un poquito más interactiva. Yo voy a buscar igual el cuaderno para que empecemos a hacer cálculos. Ahora tengo mi cuadernito de apuntes. ¿Alguien me puede decir qué es lo que tenemos enfrente en este momento en la clase? Recién teníamos una célula, ¿cierto? Esto es una célula. ¿Esto qué es? Es como, no sé si estoy en lo correcto, pero me da la sensación que es como el sistema, la energía solar produce vegetales, los cuales son consumidos por los animales herbívoros. Eh, no sé, ¿está en lo correcto así, profe, o no? Correcto, justamente eso es lo que está ocurriendo. Es como un Pero, ecosistema, profe, ¿o no? exacto, es un ecosistema. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta que el sistema es el mismo de alguna forma. Ya, lo único que cambia es el nivel en el cual lo estamos observando. Nosotros aquí delimitamos el sistema a una célula. Nosotros aquí delimitamos el sistema al ecosistema completo. ¿Mm? Entonces, en el ecosistema completo vamos a tener todas estas redes de transformación de energía, ciertas redes de traspasos de energía. Esas redes de traspaso de energía se llaman redes tróficas, ¿cierto? Esas redes tróficas son las que nosotros vamos a poder manipular, ¿cierto? O transformar dentro de un ecosistema para transformarlo en un agroecosistema. Esto es lo mismo, ¿cierto? Que estábamos observando recién, pero desde otro punto de vista, ¿cierto? Y subdividido en dos subsistemas, ¿cierto? En vez de un solo sistema que decíamos aquí, que era un solo sistema abierto, que es el ecosistema, acá tenemos el mismo ecosistema, pero en dos subsistemas, que sería el subsistema suelo y el subsistema aéreo, ¿cierto? Donde están ocurriendo todos esos traspasos de energía, ¿cierto? Desde la energía solar, ¿cierto? A los productores primarios, ¿cierto? Después los productores secundarios, productores terciarios y así, ¿cierto? Hasta llegar a unos 4 o 5 eslabones tróficos y no más, ¿cierto? Ahora, ¿por qué no hay más redes tróficas? Mm. ¿A ustedes se les ocurre por qué puede ser eso? ¿Por qué no hay más de 4 o 5 redes tróficas? O sea, niveles, perdón, más de 5 niveles en la red trófica. Bueno, lo que ocurre es que el traspaso energético desde un nivel trófico a otro es muy ineficiente. ¿Eh? No alcanza a ser más del 10%. ¿Mm? Entonces se va extinguiendo muy rápido. Entonces, si tenemos, qué sé yo, 100 partes de energía como biomasa vegetal, a la cual alimentamos una ave fitófaga, esa ave fitófaga con suerte va a poder tomar con suerte, en el mejor de los casos, ¿cierto? El 10% de esa energía. ¿Ya? Entonces después esa ave fitófaga tiene que pasar, va a ser consumida, ¿cierto? Por algún mamífero zorro, ¿cierto? Y entonces ese zorro va a capturar solo el 10% del ave, ¿cierto?
que sería el 1% del pasto que se comió el ave, ¿cierto? Ahora si viene un puma y se come ese zorro, ¿cierto? Va a estar absorbiendo el 10% del zorro, que sería el 1% del ave y que sería el 0,1% de la energía que pudo consumir en el pasto. Entonces, la eficiencia del traspaso energético es muy baja en los ecosistemas. Por lo tanto, no se puede llegar más arriba porque no hay energía. Imagínense que si el ave necesitaba alimentarse de 10 plantas, imagínense, van a tener que existir como 10.000 plantas para poder alimentar un puma, ¿cierto? Si vamos pasando la cantidad de energía que fue pasando de un lado a otro. Es ahí la diferencia biológica, ¿cierto?, entre consumir plantas y consumir animales, ¿cierto? Más allá de, más allá de lo filosófico o religioso, ¿cierto?, que puede llevar a muchas personas a no consumir carne, la verdad es que a nivel ecosistémico es mucho más eficiente para el ecosistema y mucho más eficiente también para los consumidores consumir directamente plantas en vez de animales, ¿cierto? Por esto que les estoy explicando del traspaso energético. Entonces, si nosotros podríamos haber comido 1 kilo de habas, ¿cierto? En vez de comer un bistec, resulta el lujo de comer y, y para producir ese bistec requerimos 10 kilos de habas, ¿cierto? Claramente para el ecosistema es un lujo comerse ese bistec cuando tranquilamente podrías haberte comido 1 kilo de habas, recibir la misma cantidad de energía y de proteínas, y a su vez, en vez de consumir un solo bistec, podrían haber consumido 10 personas habas. ¿Se entiende? Entonces, Profe, es ahí como... pero, Ajá. pero la manera de absorción o la manera del gasto energético del ser humano en este caso es la misma entre comer ese bistec o comerse los 10 kilos de haba. Sí, es que una cosa tiene que ver con la calidad de la proteína y otra cosa tiene que ver con la energía, ¿cierto? Son dos temas aparte. Ahora estamos hablando de energía, ¿cierto? Porque claro, si hablamos de lo otro, efectivamente, consumir esos niveles tróficos más altos implica una eficiencia de asimilación mayor. Y eso lo vamos a estudiar ahora un ratito más. Es mucho más eficiente comer cosas que están a un mayor nivel del punto de vista nutricional, ¿cierto? Más si hablamos de cantidad proteínica. Justamente utilizaba el ejemplo de las habas porque las habas también son fuentes de proteína, ¿cierto? Eh, pero efectivamente el peso molecular de una proteína típica cárnica es 3 veces más grande que una proteína típica vegetal, ¿cierto? Entonces la calidad de la proteína cárnica va a ser superior en ese sentido, pero a nivel energético, de nuevo hablando, a nivel de traspaso de redes tróficas, para un omnívoro, ¿cierto? Le convendría, bueno, no al omnívoro en realidad, al ecosistema, ¿cierto? Le convendría, ¿cierto? Que consumieran productores primarios. Igual eso no es tan así, ¿cierto? Eso no es tan así porque si no tenemos más niveles tróficos, nos vamos a dar cuenta más adelante que no vamos a tener servicios ecosistémicos, ¿cierto? Entonces ese es el tema. Ese es el tema de la agroecología en realidad. ¿Cuánto yo estoy dispuesto a sacrificar, ¿cierto?, de mi producción primaria neta en invertir en servicios ecosistémicos a través de permitir cierto nivel de interacción de la biodiversidad, ¿cierto? Poder trabajar con las plagas a nivel de daño económico, ¿cierto? Y no a nivel de presencia solamente, ¿cierto? Sino que hacer una medición y de umbral de daño económico y distintos aspectos. O sea, hay que, vamos a ver vamos a ver más adelante que es importante dejar que cierta cantidad de energía, ¿cierto?, se vaya traspasando a otros organismos, porque estos organismos son justamente la fuente de esos
servicios ecosistémicos que nos van a permitir liberarnos, ¿cierto? O al menos disminuir la dependencia de tanto subsidio energético. Bueno, acá tenemos lo mismo, ¿cierto? Un ecosistema, ¿cierto? Que está recorriendo materia y energía de esta forma, ¿cierto? Y acá tenemos lo mismo de recién, pero esto tiene una sola diferencia. La única diferencia entre un ecosistema y un agroecosistema es que aquí hay un personaje que se llama agricultor y que va a tomar decisión, ¿cierto? En cuáles van a ser o no esas relaciones tróficas que él se va a permitir tener, ¿cierto? Si va a permitir o Deberíamos no. nosotros. Exacto. Como yo les decía en la clase anterior, ¿cierto? La diferencia entre un ecologista y un ecólogo es que el ecólogo estudia y el ecologista indica qué es lo que se debe y lo que no se debe hacer, ¿cierto? Mientras que el agroecólogo es el que impacta, es el que tiene en sus manos un montón de territorio, ¿cierto? No necesita hacer paper, ¿cierto? Para convencer al mundo científico, ni necesita levantar pancartas frente a las casas de gobierno, ¿cierto? El agroecólogo está todos los días decidiendo por sobre miles y miles y miles de hectáreas, ¿cierto? De las cuales, cuyos servicios ecosistémicos pueden a su vez también otorgar bienestar social, ¿cierto? Eso lo vamos a ver más adelante después en ciencias de ecosistemas, ¿cierto? Ahora limitémonos al tema energético nada más, pero las decisiones que salen de aquí dan para mucho más, ¿cierto? De hecho, por eso hablábamos, ¿cierto?, de que la agroecología era una disciplina que tenía tres dimensiones, ¿cierto? La dimensión productiva, la dimensión social y la dimensión ambiental, ¿cierto? Por ahora estamos solo observando aspectos productivos, ¿cierto? Midiendo lo que vamos a medir hoy día es energética, ¿cierto? O sea, voy observando cómo se van moviendo esas cantidades de energía entre distintos subsistemas dentro de un mismo sistema. En este caso, un agroecosistema, ¿cierto? Entonces vamos a tener aquí ya partimos con redes tróficas, ¿cierto? Y aquí partimos con unos primeros cálculos básicos. Yo no sé si les parece, nos seguimos, nos mandamos de una, o si nos tomamos unos 10, 15 minutitos para tomarnos un break y no volvernos locos. Tomémonos Un un break. minutito, profe. Ya, pues juntémonos, a ver, 10 para las, no, sí, 10 minutos para la una. Ya, ok. Ok, gracias. Ya, ahí partimos de nuevo. Chao. Profe, Dígame. si Aquí estoy. quiere, corta el video para que no quede tan largo y después lo vuelve a grabar. Ah, bueno, tienes razón. Se me había olvidado, buenísimo. Voy a detener grabación. De ahí le recuerdo nuevamente. Ah, Gracias. gracias.